Mitología del supersistema civilizatorio. Marxismo, feminismo, historicismo y cientificismo. Introducción a la mitología del SUPERSISTEMA civilizatorio. Mauricio Dimeo. El concepto de civilización es problemático, se le ha definido en sentido positivo como aquello que es avanzado, racional o educado. También se le ha definido en sentido negativo como aquello que destruye la naturaleza y genera decadencia humana. Sin embargo, desde la concepción materialista de la historia, Engels entiende a la civilización como el periodo histórico que supera el salvajismo y la barbarie, originando al Estado, la propiedad privada y la familia. De modo que la civilización no es positiva ni negativa, sino dialéctica, dado que se constituye por aspectos progresivos y retrógrados que forman una unidad y lucha de contrarios. En otras palabras, la civilización representa un avance económico, político y cultural indiscutible para el desarrollo histórico de la humanidad, pero ha conllevado la instauración de la lucha de clases, con toda la desigualdad, explotación y miseria que esto conlleva, así como la lucha de sexos, con la dominación patriarcal que implica. Es decir, la civilización se constituye por la composición de dos sistemas sociales, uno clasista y otro sexista, mientras que el clasista se ha revolucionado del esclavismo al feudalismo y hasta el capitalismo, el sexista se ha mantenido como patriarcado o sistema sexogenérico. Como son dos sistemas que constituyen la civilización, pueden ser entendidos como un solo supersistema civilizatorio, en la medida en que los separamos analíticamente en capitalismo y patriarcado, pero que materialmente son un mismo sistema capitalista patriarcal o supersistema civilizatorio. Para comprender y transformar la civilización, se requieren dos teorías, una es el feminismo radical y otra el marxismo-leninismo, dado que son las teorías más profundas para analizar al patriarcado y al capitalismo, respectivamente. Por un lado, el feminismo radical ha logrado desentrañar al patriarcado como un sistema sexogenérico de dominación y opresión hacia las mujeres con clases sexuales y a las propias mujeres como su sujeto histórico de liberación. Por otro lado, el marxismo-leninismo logró desentrañar al capitalismo como un sistema económico de explotación y opresión hacia la clase trabajadora, con clases sociales y a la propia clase obrera como su sujeto histórico de liberación. La civilización puede ser superada en un sistema social libre de clases sociales y sexuales, que podemos llamar comunismo. Para lograrlo se debe lograr una revolución mundial, la cual requiere de marxismo y de feminismo, pues de otro modo solo se logran socialismos patriarcales y feminismos burgueses dado que el marxismo no es capaz de comprender por sí solo fenómenos como el feminicidio o la diversidad sexual, mientras que el feminismo tampoco es capaz de comprender por sí solo fenómenos como el racismo o la revolución socialista. Es decir, marxismo y feminismo se necesitan para derrotar al capitalismo y al patriarcado, de modo que se supere a la civilización y se integre lo mejor de ella en una sociedad comunista. Algunas veces marxismo, leninismo y feminismo radical llegan a la misma solución por diferentes caminos. Por ejemplo, en el problema de la prostitución, tanto feminismo radical como marxismo-leninismo exigen la abolición. Mientras que el feminismo combate la explotación sexual que se vive en la prostitución en tanto se asume que los cuerpos de las mujeres son objetos sexuales, el marxismo asume la prostitución como una deserción laboral que debe ser combatida con el derecho al trabajo digno. Otras veces marxismo, leninismo y feminismo radical llegan a soluciones complementarias por un camino similar. Por ejemplo, en el problema del amor, tanto feminismo radical como marxismo-leninismo exigen su realización plena. Mientras que el feminismo combate los mitos del amor romántico, en tanto que busca un ejercicio del amor libre de violencia y estereotipos sexuales, el marxismo propone un amor camaradería que acabe con el individualismo capitalista, para promover el amor colectivo. En pocas palabras, la superación del supersistema civilizatorio implica una posición transversal entre clase social y sexual, donde se derrote tanto al capitalismo como al patriarcado.
Una de las propuestas más consistentes para dicha transversalidad es el feminismo materialista, el cual busca sintetizar marxismo y feminismo en una gran teoría de explicación y transformación social, lo que podrá orientarnos al comunismo, donde serán suprimidas la clase sexual de los hombres y la clase capitalista, de modo que sea abolido el género y la clase, y por ende se supere la desigualdad, la opresión y la injusticia de todo tipo. En esta obra se abordan algunos de los mitos que rodean a la civilización, para mostrar que la humanidad vive en la superstición capitalista y patriarcal, de modo que tomemos conciencia de la opresión e injusticia que se vive en el supersistema civilizatorio y logremos superarlos en el comunismo. En el primer capítulo, el mito capitalista de la cárcel, se analiza cómo la cárcel es una medida capitalista de control social, de modo que se criminaliza la lucha social, la pobreza y la disidencia, mientras que las cárceles se privatizan para hacerlas grandes negocios que lucran con la falta de acceso a la justicia. En el segundo capítulo, el mito capitalista de la sobrepoblación, se muestra cómo es mentira que los problemas sociales se deriven de la sobrepoblación, la cual solo es relativa y está condicionada por los intereses de la clase burguesa. En el tercer capítulo, el mito capitalista de la pseudociencia marxista, se realiza una crítica a la teoría de Popper de que el marxismo no es científico, en el que se muestra cómo sus descalificaciones son producto de prejuicios y no de un análisis objetivo del marxismo como método de investigación social. En el cuarto capítulo, el mito capitalista del fracaso comunista, se analiza cómo es que el capitalismo ha combatido por todos los medios el proyecto socialista y al tratar de demostrar que no funciona, solo ha demostrado la propia decadencia burguesa, que solo puede subsistir propagando hambre, guerra y destrucción. En el quinto capítulo, el mito de la ideología de género, se muestra cómo los conservadores han inventado un hombre de paja para caricaturizar tanto al marxismo como al feminismo, con lo que pretenden ocultar el adoctrinamiento capitalista y patriarcal que se impone a las masas por todos los medios posibles. En el sexto capítulo, ¿qué es la realidad y cómo conocer la verdad?, se argumenta que el cientificismo, el marxismo, el feminismo y el historicismo son las teorías más avanzadas para comprender de qué está hecha la realidad y cómo lograr la verdad más alta posible. En el séptimo capítulo, ¿cuál es el significado de la vida?, se parte de la ciencia y los conocimientos sobre el universo, para buscar de dónde venimos y qué somos, así como de la visión del feminismo, el marxismo y el historicismo, para comprender hacia dónde vamos, con lo cual se logre que nuestro significado de vida converja con el sentido del universo. En el octavo capítulo, materialismo histórico sexual, se busca un solo método que pueda englobar al marxismo y al feminismo, para explicar con mayor grado de profundidad la realidad humana. Mientras que el materialismo histórico ha sido aplicado a lo social desde el marxismo-leninismo, se pretende que el materialismo histórico se puede aplicar a lo sexual mediante el feminismo materialista. En el noveno y último capítulo, el mito del buen comunista, se pretende desmentir todos los prejuicios en torno a cómo debe comportarse un comunista consecuente, mientras que se evidencia cómo la incongruencia está del lado de los capitalistas o de los que adoptan su ideología. Mi objetivo en esta obra es hacer filosofía desde la lucha social, para así romper la brecha entre el conocimiento y el pueblo, entre la teoría filosófica y la práctica emancipadora, y para combatir el temor a politizarnos, de modo que encontremos el significado de la vida luchando por una sociedad justa, donde cada cual trabaje según sus capacidades y reciba según sus necesidades, como dijera Marx, y donde las mujeres tengan poder sobre sí mismas, como dijera Mary Wollstonecraft. Por último y no menos importante, quisiera remarcar que toda producción humana es colectiva, en la medida en que las personas que conforman nuestro contexto nos determinan, por lo que agradezco el trabajo político del Comité Cerezo, que lleva 20 años de lucha social ininterrumpida.